Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. No cabe duda de que España es cuna de grandes profesionales del diseño y de grandes artistas. Contamos para ello con grandes pintores, directores de cine, diseñadores de moda, ilustradores y un gran etcétera de artistas de renombre mundial. Hoy en este programa queremos rendir homenaje a todos ellos entrevistando a un gran diseñador, realizador, ilustrador y emprendedor español. Me refiero a Rafael Sañudo, que tengo aquí a mi derecha. Rafael estudió cine en Los Ángeles y a lo largo de su trayectoria ha trabajado como ilustrador, diseñador gráfico, viñetista, realizador audiovisual y también director de arte. En 1996 creó Raro, un estudio que debe ser raro por el nombre, un estudio de arte y diseño que fue referencia en la anterior etapa de la industria musical y con el que diseñó 500 portadas de discos, entre ellas el disco tan famoso de Alejandro Sanz, y realizó más de 500 videoclips ganando premios de la música por vídeo con Fito y Fitipaldi o siendo finalista en los Grammys Latinos con uno de Joaquín Sabina. El estudio se ha reinventado año tras año para seguir ofreciendo valor en el entorno audiovisual. Rafa desarrolló parte de los storyboards de Fargo, de los hermanos Cohen, diseñó el diario La Razón, el plano del Metro de Madrid y es autor del vídeo viral La Crisis desde un punto de vista diferente. Así que bienvenido, Rafa, muchas gracias por venir a este humilde programa, una persona como tú, que eres de los mejores diseñadores que tenemos ahora. Y nada, te doy pie a que puedas inspirar seguramente a otros que quieran entrar también en el mundo de la creación contándonos un poco tu historia y tu carrera profesional. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de estar aquí contigo. Pues Rafa, dime. No, estaba oyéndote un poco describir las distintas actividades. La verdad es que siempre me sonrío porque cuando hablo con mi padre, especialmente cuando yo estaba empezando y cuando monté la empresa y demás, mi padre lo pasaba muy mal cuando le preguntaban a qué se dedicaba su hijo. Él que ha sido un tío, pues como tú, ingeniero industrial, se ha dedicado al mundo de la empresa y tal, y lo mío le descolocaba por completo. Me insistió en su momento en que estudiase, que fuese ingeniero, que estudiase empresariales y tal, igual duré 6 meses o así. Y ¿Lo llegaste a intentar? Bueno, me aceptaron en RISD, que es una escuela maravillosa de arte. Tú naciste en Estados Unidos, ¿verdad? Nací en Nueva York, me crié en España y a los 15 me volví para allá. Y al acabar el bachillerato, que estuve en un internado allí estupendo, me habían aceptado en RISD, Rhode Island School of Design, que es donde estudiaron los Talking Heads, por ejemplo. Es una escuela increíble. Y mi padre dijo que ni de coña. Dice, no, haz algo serio. Y entonces, bueno, pues tuve que ir a mi segunda oportunidad, Lewis and Clark, que era una buena universidad. Empecé con empresariales y duré 3-4 meses. Me metí en el departamento de teatro porque conocí a una actriz que me gustó. Empecé a actuar, empecé a hacer decorados, tal. Y, bueno, en resumen, al cabo de 1 año y medio había transferido a la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y ahí empecé. Me especialicé en dirección de arte, escenografía y luego ya vino todo lo demás. ¿Cómo salió el estudio de cine? Porque esto mucha gente no lo ha hecho, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Digamos, hay diferentes, por conocerlo un poco, hay diferentes áreas. Sí. Hay dirección de fotografía, dirección. Sí, o sea, las película. Grandes escuelas de cine en Estados Unidos, cuando yo estaba estudiando, ahora hay muchísimas más. Se ha multiplicado y de hecho hay sitios muy buenos en Europa, en España, en montones de sitios. En España también tenemos. Sí, por supuesto. Pero allí, tradicionalmente, las grandes eran esta a la que fui yo, USC, Universidad del Sur de California, donde fueron, pues yo qué sé, Spielberg, Lucas, y digamos esa es la escuela de la industria. Luego estaba UCLA. Está cerca de Hollywood, ¿no? Sí. Está en el sur de California. Sí, está en un barrio un poquito más al sur, en Torrance, que es un barrio ahora bastante duro, pero que antiguamente era un barrio pues de clase media alta, ¿no? Uh-huh. Y se ha quedado ahí un poquito aislada. Y entonces esa es una gran escuela de cine. Luego está UCLA, donde fueron Coppola, por ejemplo, que es una escuela un poquito más tirando hacia cine independiente. En Los Ángeles había otra que era American Film Institute,
AFI, también muy buena. Y luego tradicionalmente estaba Nueva York, en NYU. Y esas eran como las 4 grandes. Ahora hay montones de ellas. ¿Y qué especialidades se podían hacer? ¿O era genérico y al Bueno, final luego ya terminabas escogiendo tu fotografía? Tú te ibas un poco especializando, pero lógicamente sí que había especializaciones en dirección de fotografía, en dirección, en producción, en edición, aunque tocabas un poco todos los palos, pero te ibas especializando. Lo que pasa es que yo entré en la escuela, en el año en que yo empecé en esa escuela se fusionó con el departamento de teatro, para que también los actores y escenógrafos estuvieran dentro de la escuela de cine. Y entonces a mí empecé como actor, me interesó muchísimo más la parte de decorados y ahí fue cuando hice el cambio y empecé a estudiar, digamos, diseño escenográfico. Y ese fue un poco la base. Y vuelvo un poquito al tema de mi padre, pues eso, mi padre cuando yo empecé a trabajar no sabía cómo explicar a lo que yo me dedicaba, porque igual estaba ilustrando en periódicos o en editoriales, que estaba montando un montaje para una empresa en directo, que estaba haciendo escaparatismo, que estaba haciendo un decorado, y a él le costaba muchísimo explicar cuando la gente le preguntaba a qué me dedicaba, ¿no? Y me ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que eso se ha convertido casi en una marca, digamos, o en un sello nuestro, ¿no? Del estudio. Somos muy polivalentes, tocamos muchas áreas y muchos temas distintos y yo lo veo todo realmente bajo el prisma de resolver problemas de comunicación. ¿Cómo no te quedaste en Estados Unidos? Bueno, pues porque cuando yo era pequeño me acuerdo cuando íbamos a ver a mis abuelos allí, porque mi madre es americana, después de 3 meses allí, el día que volvíamos hacia España, mi hermana iba llorando y yo iba pletórico de alegría. Y me acuerdo la emoción cada vez que el avión aterrizaba en España, ¿no? Y mi hermana volvía a llorar cuando aterrizaba el avión. ¿Tu hermana se ha quedado allí? Mi hermana se ha quedado allí. Y yo no. Yo siempre quise volver a España, siempre me encontré muy a gusto aquí, añoraba todo, la comida, la gente, la familia, el ambiente, mi infancia, los olores, todo de España y de Madrid en particular me llamaba y curiosamente acabé montando el estudio en el barrio en el que yo me crié, que es La Prospe, aquí cerca, al lado de la calle Cartagena. Un estudio precioso, por cierto, os ha enseñado la foto. Sí. Pero siempre eché de menos España y de hecho cuando yo estuve todos los años que estuve viviendo en Estados Unidos, venía en verano a ver a mi padre y eran veranos un poco duros porque todos mis amigos se iban. Entonces yo llegaba, coincidía con ellos a lo mejor 2, 3, 4 días, se iban todos de vacaciones y yo me comía un verano de estos de agosto, julio-agosto en Madrid, torrefacto, o sea, calurosísimo, pero que lo recuerdo como que me encantaba, o sea, iba al cine todas las tardes, o sea, trabajaba con mi padre por la mañana en la oficina, salía, iba al cine, veía una sesión doble, ya refrescaba un poquito y luego ya estaba toda la noche de marcha hasta que dormía un par de horas y me despertaba mi padre. Es que la marcha de España no es la americana. No, y la marcha tampoco era la de cuando me despertaba mi padre por la mañana y veía la cara que tenía que ir a la oficina suya a trabajar con él, ¿no? Y le indignaba. Muy interesante, muy interesante. Realmente, además, en temas de cinematografía, yo creo que hay españoles insignes, ¿no? Incluso con Óscar, ¿no? Sí. Director de fotografía, ¿cómo se llamaba este? Bueno, aquí, no, estás pensando en Néstor Almendros, pero no es español. Néstor Almendros. No, pero no era español. De origen, quizás sí, pero yo creo que es cubano. Ah, es cubano. Sí. Pero españoles ha habido gente muy destacada porque en los años 50 hubo, digamos, un aterrizaje en masa de los estudios americanos que encontraron un gigantesco plató de televisión al aire libre, que era España, donde en un espacio, digamos, 1/3 del tamaño de Texas, tienes todas las geografías imaginables. Aquí se rodó Doctor Zhivago, se ha rodado desiertos, los Spaghetti Western de Sergio Leone, se han rodado películas de David Lean, o sea, todo lo que te puedas imaginar, porque todos esos escenarios naturales están ahí. Entonces eso durante mucho tiempo fue muy conveniente y ahora ha habido una especie de resurgir de eso y aquí se ha afianzado Netflix y las plataformas porque es un plató natural. España es un plató, con lo cual ha habido muy buenos técnicos. Ha habido, por ejemplo, Gil Parrondo, el director de arte, pues es el que trabajó en Doctor Zhivago con David Lean. Ha habido técnicos buenísimos, ¿no? Y empezaron a llegar y a quedarse algunos de esos directores y actores que pasaban por aquí y en Madrid en los años 50 pues se montó un ambiente muy especial de cine, ¿no? Estaba Orson Welles, estaba Ava Gardner viviendo aquí, que hay una serie que se llama Art de Madrid que habla un poco de todo aquel momento, ¿no? Y muchos de ellos estuvieron aquí trabajando y muchos se quedaban. Y la costa de Almería se hizo la Isla Misteriosa. Sí, sí. Allí hay es que tengo una casita allí al lado de Mojácar. Sí. Mira. Y allí hay un chiringuito donde está Orson Welles grabando una parte de la película. Sí, sí.
Así que bueno, en España ha habido mi maestro fue Paco Nieva y él conoció, por ejemplo, mucho pues, a Gil Parrondo y a muchos de los técnicos que trabajaron y ha habido una gran escuela, ha habido gente de mucho nivel en iluminación, en producción. ¿Tú has llegado a hacer películas? No, le tengo mucho miedo y le tengo mucho respeto. Yo he rodado muchísimo, o sea, he rodado muchísimos spots, cientos de videoclips, he rodado pequeños documentales, piezas, programas de televisión y muchas veces me ha rondado la cabeza y mucha gente me ha dicho que por qué no hago un largometraje y la verdad es que no me atrevo. Es que le tengo muchísimo respeto, me impone mucho y yo considero que yo soy un corredor de distancias cortas, no de distancias largas. Entonces me desenvuelvo muy bien en pequeños formatos. Y los formatos largos, ahora que estoy con una especie de libro autobiográfico sobre mi carrera que me ha encargado una editorial que se llama Experimenta, cada capítulo está dedicado a un área de trabajo en las que tienes que venir a presentar tu libro entonces, sí, cuando lo tengas. Pero me gusta la variedad, me gustan los trabajos cortos. O sea, yo la idea de marcar una película, o sea, 2 años de mi vida o más dedicados solo a eso, me abruma y me espanta. O sea, no sé si sería capaz. Es que son rodajes muy duros, con muchísima gente. Yo siempre te llama la atención, ¿no? Yo soy muy curioso y me llama la atención lo que tiene que ser un rodaje de una película de estas que se hacen varias localizaciones con viajes y que hay involucrados, luego ver los créditos, hay 1000 y pico personas o 2000 y varios productores. Gestionar eso realmente es una obra... Es muy complicado. Hay distintos tipos de rodaje. O sea, hay rodajes que se hacen de una manera... Vamos, yo he trabajado en cine y he trabajado en rodajes, he hecho dirección de arte y decorados en bastantes largometrajes. Al principio de mi carrera, especialmente en Los Ángeles, y lo que pasa es que luego hay distintas maneras de rodar. Hay la manera un poco de la manera de los estudios, con grandes equipos, gente, etcétera, y luego hay gente, pues eso, como hizo Fassbinder en los años 70 o 60, 70, que rueda con 3 de pipas, y se pueden rodar películas extraordinarias con muy pocos medios si se tiene imaginación y si se tiene, digamos, imaginación de productor, no de realizador, sino de productor. Y una otra curiosidad que tengo yo, ¿el director realmente, un buen director es un gestor, es un buen gestor? Porque claro, tiene el de arte, el de fotografía, el de edición que hace maravillas. Hoy en día además luego tienes toda la postproducción, los efectos especiales, el responsable de los especialistas y tal. Al final el director, que es el gran gestor de todo, bueno, ¿o hay tipos de directores? Hay unos que delegan y entonces se meten más artísticos. Bueno, hay directores, digamos, hay cine de autor, hay otro cine que es más, digamos, de estudio. Pero el director tiene que ser un gran gestor de personas, un gran gestor de ideas. Es como un entrenador. O sea, tiene que al final que tener la visión, saber lo que quiere contar, pero fundamentalmente tiene que saber escuchar. O sea, un director que le dice a un actor cómo tiene que decir, como un papagayo, cómo tiene que decir sus frases, eso no es un director. Un director es alguien que, de hecho, pues he tenido la suerte de tratar, por ejemplo, con los hermanos Coen. Y les extrañaba muchísimo. Decían que cuando No es país para viejos, que es una película increíble, y Bardem hace un papel que te pone la carne de gallina, pues les extrañaba mucho que Bardem se les acercaba mucho a preguntar, a pedir dirección, ¿no? A preguntar. Y le miraban como, pues tú sabrás, tú eres el actor, ¿no? Ellos habían creado el personaje, lo escriben, pero dejan que el actor interprete. Y, hombre, si ven que se está yendo a un sitio que no es... Y debe ser difícil los grandes actores, porque estos tienen un ego que no creo que se les pueda dirigir mucho, ¿no? Bueno, yo creo que cuanto mejor es un actor, probablemente más fácil es dirigirle y más escucha. Sí. Yo creo que... No lo sé. Quiero pensar eso. Yo, cuando me he encontrado con gente de muchísimo nivel, normalmente... son gente que es fácil hablar con ella. Me contabas también que viniste a España y tocaste teatro también, ¿no? Escenografía en teatro, sí, ¿no? Justo cuando llegué a España, lo primero que hice era el año 91 y venían los fastos del 92 y una de las primeras cosas que hice fue la construcción del carrusel que se hizo para el Tirano Banderas de Lluís Pascual. Fue una escenografía que diseñó un pintor extraordinario que se llama Federic Amat. Y él había ideado este tío vivo, este carrusel. Pero claro, Federic es un artista plástico, es un tío que tuvo esa visión junto con Lluís Pascual de montar el Tirano Banderas de Valle Inclán en un tío vivo. Y a mí me tocó el construir ese tío vivo, la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue una aventura y aparte de eso estuve trabajando también con Simón Suárez, que es un director que murió. A través de Paco Nieva fui conociendo gente, pero el mundo del teatro me
me tiró para atrás. Había tenido mucha relación con Luis Escobar, que es el que me presentó a Nieva, y el mundo del teatro en España me pareció pues un poco cutre, la verdad. Y rápidamente me alejé, no quise seguir en ello. Entonces yo notaba que la gente se quería quedar siempre con los dibujos que yo hacía de las presentaciones de los proyectos. Y a mí lo que más me había apetecido siempre era ilustrar para prensa, para temas infantiles, y especialmente mi sueño a la larga era el humor gráfico, que es la cosa que más me ha gustado toda mi vida, ¿no? Entonces el primer trabajo accedí a ello a través de una amiga, Almudena Marañón, que trabajaba en Vogue, y me presentaron a la directora, le gustó, me dieron un encargo que era ilustrar la carta de la directora cada mes. Luego me cayó el horóscopo, luego me cayó... O sea, empecé rápidamente a publicar con ellos, ¿no? De allí me presentaron a gente en Siruela, pues hice un libro para Siruela. De ahí un día me presenté con mi carpeta por las buenas en el mundo, esperé a que Pedro J. saliera de la cabina, eran otros tiempos. Llegué a la puerta, el de seguridad me preguntó, ¿a qué viene? Digo, tengo una cita con el director, subo a la segunda. O sea, nadie me pidió ni un carné ni nada. Y yo subí, fíjate que era cuando ETA mataba. Pues subí, sí. Me quedé parado junto al ascensor, observé antes de dar un paso y efectivamente vi la pecera. Y en la pecera estaba reunido pues todo el consejo. Estaba Pedro Cuartango, estaba Melchor Miralles, estaban todos ahí encerrados y Pedro J. con los tirantes. Y yo con un cartapacio gigantesco junto al ascensor esperando. Efectivamente, al cabo de 20 minutos se abre la puerta. Me acuerdo que salió una humareda tremenda. Era cuando se fumaba en el trabajo y mucho en un periódico. Y cuando llegó Pedro J, me fui hacia él, le digo, hola, digo, soy Rafa Sañudo, y se me quedó mirando con una cara así de espanto y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Digo, pues le traigo estos dibujos. Pum, abrí la carpeta, se la puse encima, la agarró como pudo y dice, ¿pero qué es esto? Digo, mis dibujos. Dice, pero yo no puedo ver esto. Digo, ya, pero lo está viendo. Y entonces se quedó así un momento, pasó 3-4 páginas y dijo, está muy bien, que lo vea Carmelo. Carmelo era el director de arte, Carmelo Calderot. Y entonces, bueno, pues a puerta fría me llevaron a ver a Carmelo. Carmelo fue súper amable, vio lo que hacía, le gustó. ¿Qué te gustaría hacer? Digo, dibujar con vosotros. Porque en aquel momento El Mundo era el gran periódico de los ilustradores. Él había juntado un equipo de gente, de dibujantes maravillosos. Estaba Ulises Culebro, estaba Ricardo de Ricardo y Nacho, estaban, bueno, pues dibujantes muy buenos, ¿no? Y lo vio, le encantó, me presentó a Fernando Baeta y me encargaron ahí mismo. Empecé a hacer unas ilustraciones de unos mapas, les di una vuelta muy curiosa y en lugar de dibujar los mapas en cenital desde arriba, los dibujé en corte lateral y tuvo mucho éxito, gustó. Y a partir de allá me presentaron a Rodrigo Sánchez, que es el director de arte, era el director de arte del Mundo, el que hacía todas las portadas de Metrópolis y tal, y encajamos muy bien. Y me empezaron a encargar y trabajé muchísimo con El Mundo. Y luego ya me fui metiendo en otros 1000 sitios. De hecho, me dejaban dibujar. Al mismo tiempo dibujaba en blanco y negro, al mismo tiempo dibujaba en el semanal. No sé cómo me dejaban hacer eso, pero me dejaban. Y, joder, ganaba muchísimo dinero dibujando como ilustrador. Se pagaba muy bien en aquella época. ¿Y ahora no? No, ahora se paga fatal. Ahora se paga muy mal. Pero, bueno, es un trabajo muy bonito, pero y en aquel momento pues estaba en su apogeo, la prensa ha ido... Yo he vivido, digamos, el pico y la caída de algunas industrias, como la de los periódicos, que efectivamente yo viví el momento álgido, digamos, de la locura, y en los discos lo mismo. O sea, cuando yo hago el Más de Alejandro Sanz, que es el tercer proyecto que hago para Warner, pues aquello vendió 2 millones de copias en España y 3 fuera. Los discos que funcionaban vendían de 100.000 para arriba, era una locura. Había varios discos al año que vendían más de 500.000, y como decía el que era el director general, que era Íñigo Zavala, el que había sido teclista de La Unión, la pasta entraba por una cañería. O sea, era brutal. Y luego vino rápidamente, eso era el año 96, 97, y en el año 99, 2000 empieza el pirateo, Top Manta, y luego ya empieza el streaming, y la industria empieza a caer un 30% anual. Pero sigue habiendo diseños y sigue habiendo oportunidades. Los videoclips son... Sí, pero ahora... ¿Has hecho videoclips tú también, no? Muchísimos, pues también más de 500. Pero la industria ha cambiado por completo. O sea, ahora no hay dinero para esas cosas. Los artistas se tienen que producir y pagar ellos sus propios vídeos. Los vídeos se han convertido en una herramienta esencial, pero no hay presupuesto para hacerlo. Cuando yo trabajaba de media... Se ha cambiado la estructura del marketing del mercado. Completamente. ¿no? Gestionarlo. Completamente, y mucho también por el cacharro diabólico, por el móvil. O sea, que los vídeos los chavales se los ruedan con el propio móvil y hacen cosas fantásticas. Hay un software, hay toda una serie de materiales disponibles que no había entonces. Nos vamos acercando a hablar un poco del tema de tecnología, pero cuando yo empecé a rodar videoclips para grupos de música, para Revolver, para Hombres G, etcétera, rodábamos en 16 milímetros, rodábamos en cine. Y luego empezó el tema de vídeo
que a mí nunca me gustaba, el Betacam y tal, me parecía que tenía un aspecto un poco terrible. Luego me empecé a fijar en el trabajo de Michel Gondry, que es para mí el mejor director de vídeos que ha habido, o de los mejores, un francés, y él utilizaba mucho Betacams de los años 80 por darle un look un poco retro, ¿no? Glamour. Sí, y hacía los white stripes, hacía cosas muy especiales con eso. Bueno, entonces me empecé a abrir a trabajar de otra manera y me inventé una cosa que se llamaban los kiloclips, donde ellos normalmente se gastaban 5 millones de pesetas o 30.000 euros de media por videoclip. Yo les dije que por 5 o 6.000 euros, o sea, por un kilo, yo les hacía un vídeo. Y me dijeron, ¿y eso cómo es? Digo, pues mira, muy fácil. No hay transporte, no hay bocadillos, no hay estilismo, no hay nada. Tú no vienes al rodaje, yo te rodo un vídeo. Y yo me cogía al grupo, me iba a una nave industrial o me iba a un sembrado con una idea creativa divertida, rodaba aquello con la mini DV, que era como una especie de Super 8, y con eso hacía un vídeo. Y la verdad es que funcionó de tal manera que el primer año hicimos 82 kiloclips. O sea, rodábamos todas las semanas 2 vídeos, un vídeo, 2 vídeos, un vídeo cada semana. Una pregunta técnica, Rafa, también muy particular Sí. mía. Estuve leyendo algo, pero no, que seguro que tú aportas más. ¿Cómo está el mundo del celuloide versus el vídeo? Sobre todo en la cinematografía industrial, ¿no? Las grandes películas, hay directores que dicen que no quieren grabar en vídeo. Yo cuando las veo se notan, ¿no? Cuando las ves en una buena televisión de alta definición, yo creo que sí que ves que es diferente. No sé si los contrastes o qué. Mira, se nota la que está hecha en vídeo, pero son supercámaras, ¿no? Las que se utilizan en grandes yo soy un romántico y a mí me encanta el celuloide, lo que tú quieras, pero realmente es imposible de detectar. Otra cosa es que tú estés viendo un televisor que no está ajustado, los campos y el preset del televisor, y entonces tú ves, pues ponte que te están poniendo Casablanca y parece que estás viendo el telediario. Es horrible. O sea, es una cosa como que... Bueno, pero es que eso... Sí, es el ajuste de la tele. Es un tema del ajuste de la tele. Pero las cámaras de vídeo, que efectivamente al principio se notaba muchísimo, me acuerdo, pues yo qué sé, la de Meden, famosa, de Lucía del Sexo, ¿no? Que fue de las primeras que se rodaron aquí en vídeo íntegramente. Y aquello saltaba, ¿no? Aquello lo veías y decías, coño, esto no... Había una falta de gama, de color, de contraste, de todo, que el cine lo pasaba por todas partes. Pero es que eso lo han recuperado y superado las cámaras de vídeo ahora mismo. Es que es imperceptible. Y el que rueda en cine ya es casi por una cuestión romántica. Sí. Por supuesto que queda muy bien, pero... No, yo había leído que todavía había directores que querían rodar con celuloide. Bueno, es una manera de... Pues yo qué sé, pues porque les parece especial. Entiendo que es más complicado luego desde el punto de vista de edición también, porque en vídeo porque luego hay que digitalizarlo, entiendo. Tienes que digitalizarlo todo. Todo se hace, la edición se hace en digital ahora, ¿no? En cualquier caso. Sí. Hay dos cosas así que me ha sorprendido eso. Yo he llegado a montar en celuloide un cortometraje, el primero que hice. Y me acuerdo de estar, además lo monté en un sitio muy curioso. Lo monté en San Francisco, en un sitio que se llama The Saul Zaentz Film Center. Saul Zaentz fue el productor de Alguien voló sobre el nido del cuco. Y era el padre... de Jack Nicholson. ¿no? Sí, la película donde aparece Nicholson, sí. Dirigida por el húngaro, ahora no me acuerdo del nombre. Qué barbaridad. Pero bueno, ahora volveré a ello. El caso es que en ese sitio tenía un amigo que trabajaba allí y me coló por las noches y allí íbamos montando en celuloide, ¿no? ¿Y a qué te obligaba a montar en celuloide? Pues que tenías que tener las ideas muy claras. Tú no entrabas en una sala de montaje sin saber lo que ibas a montar. Y cuando aparece el montaje en vídeo y por ordenador y los Avid, empieza a desaparecer eso y empieza un poco la prueba y el error, que es lo que ha pasado en el mundo del diseño cuando ha desaparecido el trabajo previo, hecho con papel, con lápiz, con letraset, etcétera. Tú antes te tenías que pensar las cosas mucho antes de hacerlas, con lo cual la idea la llevabas muy trabajada y pasabas a limpio. Ahora no, ahora se meten ahí y empiezan a jugar. Y yo creo que es un paso atrás a nivel diseño. Que el trabajo de boceto... Falta espontaneidad, ¿no? También, ¿no? El trabajo previo de boceto, de pensar, de estructurar, etcétera, yo creo que hay que hacerlo antes. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Bien. creativo nace o se hace? Aquí a veces hablamos del ingeniero se hace o nace. El caso de tu padre. En el caso de los creativos, ¿nacen o se puede o uno se puede convertir en creativo cuando tiene ganas y ilusión? Yo creo que todo el mundo tiene... tengo una idea en mi cabeza, la he tenido siempre, de que todo el mundo es un genio en algo. Y si no, ¿cómo sale Björn Borg de un pueblo sueco, el mejor jugador de tierra de la historia hasta que llega Nadal? Pues es una cosa un poco extraña, ¿no? Un tío en Suecia, en la nieve y tal, que... O sea, todo el mundo tiene un talento especial para algo. El problema es tener la suerte de descubrirlo, ¿no? Dicho eso, que es el se nace,
Yo, sin embargo, sí que creo en la teoría de las 10.000 horas. Si tú le metes 10.000 horas a algo y las metes Hay gente que me dice, ¡joder, qué maravilla, cómo dibujas! Y yo, de verdad que no considero que soy buen dibujante. Buen dibujante es mi hijo Pedro, que me da sopa con ondas. Ese sí que pinta. ¿También es creativo? Sí, pero ese pinta y dibuja que es una locura. Lo mío es un dibujo muy comunicativo, lo mío es un dibujo que tiene gancho, que tiene tal, pero es otra cosa y eso no es dibujar bien para mí. Pero la gente me dice, joder, yo no podría dibujar así nunca y tal. Mentira. O sea, es como la caligrafía. La gente antes escribía primorosamente. ¿Por qué te obligaba? Bueno, pues dibujar es caligrafía, es lo mismo. Si tú aprendes a dibujar, si a ti te enseñan, que además es una cosa curiosa, yo creo que la primera forma de comunicación no verbal del ser humano es el dibujo. Las cuevas, etcétera. O sea, empiezan a utilizar grafismos para comunicar. Es una cosa muy natural para nosotros utilizar el dibujo como herramienta. ¿Qué pasa? Que no se le ha dado importancia durante mucho tiempo en la educación, ha sido una cosa secundaria y no se le ha dado la importancia, pero si todo el mundo dedicase el esfuerzo que le dedica a las matemáticas o el esfuerzo que le dedica a la historia al dibujo, pues todo el mundo dibujaría razonablemente bien o muy bien. ¿Y la creatividad? Pues lo mismo. Yo, por ejemplo, el ejercicio creativo que hago más a menudo es la viñeta, que la hago 3-4 veces por semana, y la gente, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo se te puede ocurrir una viñeta? Y hay veces, la hacía todos los días cuando estaba en La Razón. Digo, cuanto más lo haces, más fácil es hacerlo. ¿Por qué? Porque al final tú estás manejando siempre una serie de elementos que eso no cambia. Estás usando sinónimos, antónimos, metáforas visuales, juegos de palabras, refranes, referencias históricas. O sea, tiras siempre o sea, es una baraja. A ver qué cartas te han tocado y con esas cartas, ¿qué haces? ¿Cómo lo manejas, no? Y empiezas a aprender a combinarlo. Es un juego. Si el bridge es un juego endiabladamente complicado. Yo ahora estoy yendo a clases con mi mujer y es espantoso lo que hay que estudiar. Y yo no estudio. Entonces avanzo mal. Pero si tú te dedicas y estudias, todo el mundo acabaría sabiendo jugar al bridge, por difícil que sea. Entonces yo creo que el se hace es una parte muy importante. Y si se dan las dos cosas, es cuando surge un buen profesional. Un muy buen profesional, sí. Y luego ya, en ciertos casos, la genialidad, que es una cosa ya rara, ¿no? Yo te contesto con mi experiencia, y es que yo soy un gran copiador. Dibujo técnico, evidentemente, se me daba de maravilla, nunca he tenido problemas. Había gente que le costaba. Tú dices que se puede aprender, pero el técnico es tirar líneas, ¿eh? Sí. Pero hay gente que lo tenía inquina. Y artístico puedo copiar. Y copio bien. Yo no sé copiar sin tener modelo. Ni te copio de un modelo natural tampoco. Y yo siempre he pensado que para eso hay que nacer. Puede ser, ¿no? O sea, yo no he sido capaz. Yo el otro día, me dices, pinta un caballo y me pones un caballo delante, lo copio. Y lo hago bien. Si tengo que pintar un caballo de memoria de cómo es un caballo, inútil total, vamos. Pues fíjate, ya te digo que yo no considero ser un gran dibujante, pero... O lo que hacéis los caricaturistas, ¿no? Con 4 trazos plasmar sacar a alguien, ¿no? Sí. Yo no era caricaturista, no sabía hacerlo y además me aterraba y ahora, por desgracia o por fortuna, lo tengo que hacer y mucho por el tipo de humor que estoy haciendo para The Objective, que es donde publico, pues hago muchas caricaturas o retratos más bien. O sea, ¿no? Sí, he visto algunos tuyos, son buenísimos. Y entonces digo, bueno, pues he encontrado una manera, me he inventado un sistema y he aprendido a ser caricaturista sin realmente serlo, porque el caricaturista hace otra cosa y exagera y exacerba ciertos rasgos. Yo hago más un retrato y lo que pasa es que luego tengo un trazo que es muy personal y acaba un poco... sacando el parecido. Saca el parecido, es la persona, pero tiene un trazo un poco especial, ¿no? Pero... Muy bien, Rafa, si te parece hacemos un pequeño corte y seguimos. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, seguimos, Rafa. Se nos olvida hablar yo quería hablar ahora un poquito de España versus... Porque tú eres una persona que te has formado en Estados Unidos. Y sobre todo dar idea a la gente aquí en España, si alguien está interesado o le hemos inspirado con esta entrevista, quiere trabajar en
en algo similar a lo tuyo, ¿no? ¿Dónde se puede formar? Si estamos a la altura. Si hay muchas diferencias con Estados Unidos. Quizá, seguramente pocas. Y hablar un poquito de Mingote, como el gran referente español, ¿no? No sé cómo llamarlo, ilustrador, pensador, filósofo, porque era espectacular, ¿no? Sí, no era un humorista ni un dibujante, que lo era un ¿Tú le conociste? Sí, tuve la suerte, no le traté de una manera íntima ni continuada, pero sí que tuve trato con él puntual varias veces, fue muy generoso conmigo y muy cariñoso. Nosotros estábamos empezando en aquel momento y la verdad es que tengo un recuerdo de él increíble. Además me pasó una cosa hace poco. Estábamos antes en la terraza del edificio mirando el edificio, un edificio muy grande que hay allí. Y estaba yo en la Fundación Mingote. Hace poco me llevaron a través de Madrid Foro Empresarial para conocer a José Antonio Pérez, que es el que la preside, que tiene una relación muy especial con Mingote, fue ahijado suyo. Y el día que conocí la fundación y a José Antonio, en un momento dado yo estaba parado delante de la mesa que tiene ahí dentro de la fundación. Estaba parado delante de la mesa de trabajo de Mingote, que la tiene allí junto con el 70% de la obra de Mingote está allá abajo. Y lo estaba mirando y llamé a mi mujer. Le digo, mira, le puse el vídeo, digo, fíjate, como la mesa mía en casa, ¿no? Los botes, los frascos llenos de plumillas, llenos de pinceles, los botes de colores, esto, tal, y de repente, ¡pa!, se apaga la luz. Coño. Digo, bueno, Blanca, te llamo luego, que se ha ido la luz. Bueno, era el apagón. Y a mí, te pilló allí. A mí el apagón me pilló delante de la mesa del tío que más he admirado toda mi vida, ¿no? Y la verdad es que fue muy curioso el momento. A Mingote lo conocí porque cuando yo empiezo a diseñar La Razón, bueno, yo ya había dibujado en ABC, pero por supuesto no había tenido trato con él para nada, pero yo dibujaba pues hacía portadas de blanco y negro, portadas del Cultural, dibujaba para el propio periódico y tal. Y en un momento dado se monta el proyecto de La Razón y Tomás Cuesta, que era mi jefe en ABC, me llama para que me vaya con él como director de arte. Entonces hago el diseño del periódico, resumiendo rápidamente, hago el diseño del periódico y yo lo que de verdad quería era hacer la viñeta humor gráfico. Y entonces con un amigo mío, con Reboredo, pues nos pusieron a prueba, me encerraron en un despacho con David Gistao, que nos hicimos muy amigos, y nos pusieron a prueba a ambos, ¿no? A él a menos prueba que a mí, porque David ya se sabía que era un fenómeno y estaba claro que lo iba a publicar, ¿no? Y yo no lo tuve claro hasta el último día. El último día me dijeron que sí, que efectivamente que iban a coger la viñeta, ¿no? Y al principio yo sé que a Mingote no le gustó. Pero la viñeta le pareció floja. Y efectivamente nosotros tardamos unos meses en cuajarla. Estábamos empezando, estábamos inseguros. Y luego ya con el paso del tiempo, efectivamente me hizo llegar el mensaje a través de Anson de que la viñeta cada vez le gustaba más. Y luego ya le conocimos, fue muy cariñoso con nosotros y tengo una anécdota. Bueno, le mandamos publicamos una viñeta una vez por un cumpleaños suyo y nos mandó una carta de vuelta con el sello, que el sello era un sello de caucho. Mingote era cartero honorario porque había hecho una campaña para correos y entonces el regalo es que le dejaran leer un sello de caucho con el que podía mandar lo que le diera la gana toda su vida, ¿no? Y el caso es que nos escribió una carta muy cariñosa dándonos las gracias. Tengo una autocaricatura de Mingote y en esa caricatura pone muchas gracias Reboredo, muchas gracias Sañudo, y luego me pone una nota abajo, dice Rafa, dice, el texto y más con la letra que tú tienes queda mucho más bonito escrito a mano que a máquina, porque en aquella época yo lo metía a distancia, llamaba al estudio y me lo metían con una tipografía, porque estaba haciendo tanto trabajo en discográficas y en otras cosas que no me daba tiempo. Entonces yo lo que hacía era dibujaba un montón de caras sueltas, las tenían los diseñadores en el estudio y yo llamaba y decía, pues meter la cara 6 y la cara 12 y este es el texto. Y lo dictaba por teléfono y así se hacía la viñeta. Claro, Tomás se cabreaba mucho conmigo. Decía, Rafa, tú no le dedicas el tiempo que hay que dedicar a la viñeta. Mingote le dedica 6, 7, 8 horas a la viñeta. Dice, y tú te la quitas de encima en 20 minutos. Dice, no es plan. Y tenía razón. Con lo cual, bueno, pues empecé a tomarme más en serio la viñeta. Y otra nota que me dio era que el texto debe hacer mazo. Separábamos demasiado el interlineado. Y un día que le vi me dijo, Rafa, los textos para que se lean bien tienen que ir más juntos. Era un maestro. Buah, era un tipo con un conocimiento espectacular. La última vez que le vi, estábamos en el Café Gijón haciendo la viñeta, Javier y yo, y él estaba en otra mesa sentado. Le mandamos un original de regalo con un café. Hizo así, como que nos saludó a lo lejos, dando las gracias y tal, y se marchó. Fue a Alba y tal. Y cuando salió del servicio, se acercó a la mesa. A la mesa nuestra, ¿no? Y nos dio las gracias y tal y cual, y dice, me acaba de pasar una cosa increíble.
¿Y eso qué es? Dice, pues mire, he ido al baño, sañudo. Dice, y el de caballeros estaba ocupado porque estaba la señora de limpieza dentro y me ha obligado a miccionar en el de señoras, dice. Y me ha resultado tan excitante. Y con eso fue la última vez que le vi. Se marchó. Y era un tío genial. tipo genial, ¿no? Me acuerdo otra cosa que me contó una vez, decía que él siempre venía al Café Gijón por un camino distinto cada día, cruzaba el Retiro por un sitio distinto. Y yo dije, ¿y eso por qué? Y me dice, porque la rutina empobrece. Y son cosas, o sea, le traté poco, pero lo poco que le traté me marcó muchísimo. Tenía que ser una persona genial, con una cabeza privilegiada, porque lo que desprendía en cada viñeta que hacía era espectacular. Era una lección, eran lecciones de vida. Bueno, y hacía lo más difícil, ¿no? O sea, en el humor lo fácil es el trazo grueso o una crítica cáustica o salvaje o la barbaridad en la que caemos casi todos los era que muy lo hacemos. Muy elegante. Y él era un tío que no hacía un chiste cruel jamás. O sea, eran chistes siempre muy delicados, donde se compadecía del personaje. Y luego los libros aquellos de Hombre Solo o de Historia de la Gente y tal son muy profundos, ¿no? Y volviendo a la parte formativa, ¿cómo ves? ¿Hay mucha diferencia entre Estados Unidos ahora y España? ¿La gente que quiera o que estemos inspirando en este momento y que quiera aprender en España? Quizá a nivel universitario hay grandes universidades, ahora no sé cómo está el ambiente ni cómo está la cosa, ¿no? Porque también está muy politizado y muy revuelto, pero sí hay universidades buenísimas allí. Pero yo creo que hay posibilidades de formarse no en Estados Unidos y en España perfectamente y de mucho nivel, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un sistema. Yo siempre me acuerdo de una cosa que me pasó en el internado. Cuando yo llegué allí, yo en España, en el colegio de pequeños, sacaba un 5 raspado en dibujo, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo llegué allí, al segundo o tercer mes, me llamó mi tutor, me dijo, oye, tenemos una reunión en el despacho del director. Y pensé, digo, hostia, se me ha caído el pelo, ¿no? Porque además, como siempre, me estaba metiendo en líos. Y me dice, se juntan conmigo y me dice, mira, Rafa, hemos pensado que te vamos a cambiar de tutor. Y digo, ¿y eso por qué? Y me dice, pues porque se han dado cuenta todos los profesores de que te pasas las clases dibujando en los cuadernos, dibujando en el libro y tal. Y digo, bueno, pues dejo de hacerlo. Me dice, no, que no se trata de eso. Se trata de que tu tutor a partir de ahora es Mr. Collins, que está aquí, y es el jefe del departamento de arte. O sea, que en lugar de convertir una cosa aparentemente negativa en un castigo o en un defecto, en un tal, me dijeron, pues este chico... El tema suyo claramente es el dibujo. Y aquello, bueno, me cambió la vida porque acabé volcándome. El profesor era un tipo extraordinario, me metió en todo, en el periódico, en clases de cerámica, en teatro, decorados. Me llevaba a la universidad a hacer dibujo de figura en directo y tal. Acabé ganando los premios de arte en la universidad y me cambió. O sea, me hizo ver claramente a lo que yo me quería dedicar. Están mucho más atentos a eso. Sí, yo creo que eso en general, yo lo he oído, ¿no? No solamente en el tema de arte, ¿no? Que en general los sajones dan más rienda suelta son como flexibilizan más la educación y se salen más de lo que es el programa, ¿no? Lo cual, eso hace que detecten mejor el talento. Claro. Y porque a veces hay gente que puede llegar a tener talento, pero al final le estás encasillándolo en un programa, en un tipo de formación que es más o menos estructurada. Y pierden oportunidades, ¿no? Son dos cosas, para mí es eso, y luego hay otro tema que hacen muy bien ellos, que es un poco esa idea de que llaman ellos self-reliance, ¿no? O sea, que tú aprendas a ser autosuficiente en la vida. Uh-huh. Entonces, te enseñan las herramientas, no te dan la solución, o sea, te lo tienes que currar tú. Y ellos te apoyan, y ellos te ayudan y tal, pero lo que más les importa es que tú seas capaz de resolver tus propios temas, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, yo creo que en España ahora tenemos un elenco de directores, ¿no? Yo cada vez veo más y casi todos son bastante buenos, ¿no? ¿De qué? ¿De cine? De cine. Sí, hombre, hay gente buenísima. Buenísimo, ¿no? Sí, y hay técnicos muy buenos. Es curioso. Bueno, cuéntanos un poco más por seguir el tema tuyo particular de tu empresa. El estudio. ¿Qué nos querías contar de tu estudio? Yo cuando vengo a España, lo que te conté fue un poco por... la vuelta se produjo un poco por accidente. Estaba trabajando en Los Ángeles en largometrajes, haciendo dirección de arte, diseño y dirección de arte, y hubo un rodaje en Tanzania al que iba, y digo, bueno, pues paso por España y paso las Navidades y me voy para allá. El caso es que el rodaje se canceló porque el productor había desaparecido con el dinero, el equipo se quedó tirado en Tanzania y yo estaba en España. Y aproveché, digo, bueno, voy a probar y me voy a quedar. Y empecé pues con distintos proyectos, distintos trabajos, haciendo escaparatismo, me acuerdo de la fiesta de presentación de Aidala y de Mecano, todo aquel montaje, empecé a hacer montajes para empresas, empecé a hacer ilustración, me empecé a mover. Y en una de esas me
mi mujer me presentó a Íñigo Zabala, que era el director general de Warner Music. Pero por la parte musical, porque yo componía y tocaba en el Teatro Alfil y me habían hecho alguna oferta para grabar un disco. Compones y tocas. Sí. Y entonces no lo tenía claro. Aquello O sea, no que es de lo más completo en cuanto a arte. Me gustaba, pero no me quería dedicar a ello. El caso es que le dije a Blanca, digo, bueno, voy a enseñarle lo que estoy grabando a Íñigo porque lo que me apetecía era componer para otros. Y ella me dijo como en criterio, bueno, pero llévale los diseños y llévale las ilustraciones. Y le llevé todo. Efectivamente, la música le importó un carajo y o sea, llegué en el momento adecuado en el que necesitaba a alguien de mis características para toda la parte artística. Y me dijo, mira, no sé cómo, pero vas a empezar a trabajar aquí ya. Y entonces me empezaron a encargar proyectos. El segundo fue uno de Carlos Goñi, de Revolver, y el tercero el más de Alejandro. El primero fue de David Summers. ¿Eso se paga bien en la parte del diseño? En aquella época se pagaba muy bien. Bueno. Hoy, que han pasado 30 años o lo que sea, 32 años, se paga menos de lo que yo cobraba entonces. O sea, es como que los precios... ¿El diseño lleva una parte en cuanto a ventas? No. No, ¿Tenéis un coste, tenéis un por precio fijo, ejemplo, ¿no? si yo hubiese trabajado en Estados Unidos con los videoclips que yo he rodado, pues hubiera ganado una fortuna. ¿Por qué? Porque cobras derechos por cada visionado. Aquí no. Aquí ni siquiera se considera una obra audiovisual, se considera fonográfica. Es una chorizada, es un apaño de las GAE con los autores, claro. Entonces te pagan un fijo y fuera. Yo hice, pues no sé, algunos de los vídeos que han tenido, pues del Lefito, que ganó el premio mejor, pues hubiéramos ganado un montón de dinero con él. O el de Baute y Marta Sánchez que hicimos, que tuvo millones y millones de visitas, ¿no? Pero eso lo rentabilicé de otra manera, pero bueno. Lo que hice fue aprovechar y venderle al Corte Inglés la idea de una campaña publicitaria con la canción y con Baute, y rodamos la campaña de publicidad y esa sí que la pagaron. ¿Con quién no has trabajado tú? Porque es... No, seguro que es más fácil enumerarlos que... ¿Las empresas también te contratan al Corte Inglés y más gente? El cambio, digamos, que hicimos en Raro fue ese, ¿no? Durante los primeros 15 años de vida de la empresa estuvimos dedicados en gran medida al tema discográfico y luego también editorial y televisión y tal. Y luego ya en el año 2013 o así hice una película animada que es la de la crisis española desde un punto de vista diferente. Aquello pegó. Y es como que se nos abrió la puerta del IBEX de golpe. Entonces empezamos a trabajar pues con Acciona, con Endesa, con Enagas, con montones de empresas, ¿no? Y nos dedicamos más a comunicación corporativa ahora. Y también tiene una cierta lógica, ¿no? ¿Tenéis mucha competencia? ¿Hay mucha gente que trabaja en este área? Sí, hay mucha gente, pero yo es que no creo mucho en la competencia. Creo que al final, si vales para lo que haces, siempre encuentras el hueco y siempre surgen los trabajos, ¿no? Hablábamos tú y yo del impacto, ¿no? De las nuevas tecnologías. Que no hay que tenerlas miedo, también lo hablábamos, ¿no? Al final se trata de ordenadores, no de personas, por mucho que nos quieran hacer creer que van a empezar a hablar y andar con patas, ¿no? Por su propio pie, o a crear, ¿no? Yo creo que todavía el cerebro humano es capaz de hacer cosas que los ordenadores, yo no lo voy a ver, vayan a hacer, pero sí. Está cambiando, evidentemente tú me decías, ¿no? Tenéis unas herramientas ahora mismo tremendas, ¿no? Increíbles. Para poder trabajar. ¿Cómo ves este futuro? ¿Cómo ves que tienen que adaptarse los estudios de diseño gráfico para sobrevivir? No lo sé, o sea, yo he sido un optimista patológico toda la vida y sin embargo con este tema, el aterrizaje, o sea, la llegada de la IA y todo esto, pues ha sido como muy desconcertante para todo el mundo, ¿no? Y reconozco que sí que en cierto modo te mete, o sea, es un Black Mirror, o sea, te mete un poco de pánico en el cuerpo ver las cosas que ocurren. Lo que pasa es que creo que, bueno, que por ahora lo que hay que hacer es adaptarse y intentar utilizar esa tecnología. Yo, de hecho, la estoy utilizando en algunas cosas. Y luego creo que por ahora hay algunas cosas que son insustituibles. Lo que está por ver es cómo evoluciona todo eso, ¿no? Yo no sé si es una burbuja, no sé si es una exageración, pero sí que va a cambiar las reglas del juego. Pero eso ya lo habíamos visto en los últimos 30 años. O sea, cuando yo empiezo a trabajar, yo no tenía ordenador, no tenía teléfono móvil. El cambio, o sea, había un fax. No, esto evidentemente. O sea, ha habido un cambio muy grande. Se veía venir, ¿no? Lo que pasa es que el cambio ahora es, pues, salvaje. ¿Cómo os preparáis vosotros en el estudio? ¿Tienes alguna estrategia para preparar para el futuro? Ninguna, no. Ahora, por ejemplo, ha surgido un proyecto en Telemundo para Miami que hemos hecho y no sé si he tirado piedras sobre mi tejado, ¿no? Pero les he propuesto unas peliculitas que les hacía para una convención anual que ellos tienen donde presentan todos los nuevos programas que van a hacer, que normalmente yo se lo hacía ilustrado con esas animaciones que conoces tú. Y este año, hablando con Javier Pons, que es el que dirige aquello, la parte creativa, me dijo, Rafa, ¿se te ocurre alguna manera nueva de enfocarlo este año tal igual? Y digo, si quieres le pegamos a la IA y probamos a ver qué pasa.
a ver, pues hazme una prueba. Y lo hemos hecho. Y la verdad es que, bueno, pues el resultado ha sido muy curioso. Ha sido una cosa, hombre, tú tienes que pensar lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo, ¿no? Pero el resultado de las 50 peliculitas que hemos hecho, pues es muy curioso, ¿no? ¿Trabajáis para afuera también, para el extranjero? Tampoco demasiado, pero a veces sí. Sí. Es curioso. Es curioso. Bueno, pues entonces tenemos que ir concluyendo, creo. Yo creo que es importante dejar claro, ¿no?, la capacidad que tiene nuestra industria en este área, que la capacidad de nuestros creativos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Hemos tenido gente, como tú decías. Bueno, y yo creo que en buena, publicidad, ¿no? España siempre ha tenido gente muy destacada a nivel creativo. O sea, creativos publicitarios ha habido gente buenísima. En el tema del humor, que a mí me encanta, pues ha habido humoristas de primer nivel. En cine ha habido directores y hay directores buenísimos. O sea, yo creo que España es un país, además de una personalidad de gente, hay mucho, para bien y para mal, individualismo, con lo cual el creativo suele ser un personaje un poco individual. Yo creo más en el trabajo en colaboración. Me gusta lo que hacen los americanos, por ejemplo, cuando escriben comedia, ¿no?, para televisión o para cine. Montan mesas de guionistas, ¿no?, donde colaboran y donde se retroalimentan unos a otros. Me parece sano, me parece una cosa buena para la creatividad, ¿no? No hacerla en solitario, sino compartir. ¿Pero esto se da aquí en España? Sí, cada vez más. En el fondo copiamos, ¿no? En el fondo copiamos. Sí, copiamos métodos de trabajo, ¿no? De hecho, es un poco de referencia, ¿no? Estados Unidos siempre sigue siendo referencia, ¿no? En cuanto a dirección, yo veo también que muchos directores al final están muy inspirados o han trabajado o han ido a formarse a Estados Unidos, ¿no? Sí, al final ha sido la meca Igual que del actores cine, españoles, ¿no? o sigue siendo la meca del cine, no sé por cuánto tiempo, ¿no? Pero parece que el epicentro está ahí. Y Rafa, también estamos hablando de raro. Una de vuestras grandes realizaciones ha sido el plano del metro, ¿no? Que estuvo un montón de años, ¿no? Un plano que estuvo vigente entre 2008 y 2013, ¿no? Y bueno, fue una experiencia curiosa. Yo la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ello, aunque fue muy polémico y levantó mucha polémica y mucha polvareda. Y me di cuenta un poco, pasado el tiempo, de por qué. Y es que el metro es un tema tremendamente político, ¿no? Al final es una sociedad que está participada por la comunidad, por el ayuntamiento, están metidos los sindicatos, al fin y al cabo la oposición, el que esté en el gobierno. O sea, el metro es un juguete muy goloso que mueve a millones de personas y con lo cual tiene un impacto bestial a nivel político, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar en ese proyecto, me pidieron una idea, había un concurso, empezamos a darle vueltas y en los primeros días de trabajo en el estudio me di cuenta de que, bueno, yo había sido usuario de metro toda la vida y siempre me había gustado la gráfica y me había un poco informado sobre quién fue el primero que hizo el mapa, que fue Harry Beck, en el año 33 me parece que fue. ¿Un extranjero? Harry Beck, inglés. Ah, qué curioso. Claro. El nombre del Metropolitano de Londres. O sea, el primer metro del mundo. Ah, el de Londres. Claro. Quería que me decías el de Madrid. Pero ese mapa es un mapa muy especial. Porque nuestro metro también está inspirado en el de Londres, ¿no? Sí, pero vamos, el nuestro yo creo que tenemos un metro muy antiguo. O sea, el proyecto de metro lo inicia Alfonso XIII y es de 1920 y poco. 20 y poco, exacto. Sí. Entonces, Beck hace o sea, hay mucha gente que habla del plano del metro y dice, joder, es que parece un circuito eléctrico. Efectivamente, es que era un diseñador de circuitos eléctricos del metro de Londres. Y el tío se le ocurre el mapa y hace una cosa extraordinaria que ahora nos parece a todos muy fácil, pero que no lo es. Hace tres cosas fundamentalmente cuando hace el mapa. Tú antiguamente, y he visto los murales donde están los azulejos con los antiguos mapas, pues antiguamente cogías la línea, yo qué sé, Paddington a Piccadilly. Y estaban las estaciones y el metro, el mapa era el recorrido geográfico. Y esa fue una de las grandes críticas que hicieron al mapa que yo hice. Decían, no, es que rompe con la realidad geográfica. Pues claro, es un plano esquemático, no es un plano geográfico. Entonces Beck lo que hizo fue, lo primero, rompe con la geografía y hace un mapa esquemático, es un mapa de verticales, diagonales y horizontales. No hay más que ese tres tipos de línea, ¿no? Lo segundo que hace es que da número a las líneas. Entonces, es un sistema ordenado. Y lo tercero es que le da color. Entonces crea ese mapa tan característico con color y recuerda los circuitos eléctricos, que era lo que él estaba acostumbrado a diseñar. Y por eso da con ese mapa. Entonces cuando yo empecé a mirar el mapa que teníamos que hacer, y yo no sé muy bien por qué nos obligaban a diseñarlo en un tamaño de papel A5, que era una cosa minúscula, era la mitad de un folio,
Y ahí teníamos que meter todas las estaciones y las 85 estaciones nuevas que se habían incorporado al circuito, a la red. No sería para gente que veía mal de cerca. Bueno, era una locura. Yo lo hablaba con Paco Nieva y me decía, joder, Rafa, que la gente mayor de 80 años no vemos el mapa. Pues imagínate, mete 85 estaciones más. Y entonces les dije, joder, ¿por qué no hacéis un pliegue más de papel y automáticamente, si le metes, puedes irte a una 3? No, el papel estaba comprado y era una historia, alguien tenía comprado el papel, no querían cambiarlo y me obligaban a hacerlo en ese tamaño. Una cosa absurda completamente. Total, que empecé a estudiar el mapa y me di cuenta que lo que tenía que hacer era cargarme las diagonales. Y me miraron el estudio como si estuviera loco. Decir, pero ¿cómo te vas a cargar las diagonales? Digo, cárgate las diagonales. Y entonces, pero entonces no podemos hacer los recorridos. Digo, sí, acuérdate de la máquina esa que jugábamos de pequeños con las 2 ruedas y vas llegando a los sitios haciendo los escalones que tengas que hacer. Con lo cual lo plantamos sobre el mapa de la ciudad, plasmamos los puntos y empezamos a hacer ese diseño, ¿no? Y la verdad es que muy rápidamente salió. Y salieron 2 versiones, una más horizontal y una más vertical. Y de repente dije, coño, Madrid es una ciudad vertical por el eje de la Castellana. Y lo que hice fue prismar el mapa, acercar el centro y alejarlos. O sea, toda la parte del centro está más cerca y toda la parte nueva, que eran las 85 estaciones de fuera, era como si estuviera sobre un convexo. Entonces esas estaban lejos y era una línea recta y ahí a lo mejor agrupabas 15 estaciones de golpe, con lo cual resolvimos el problema que teníamos de masificación. Y al cargarnos las diagonales se creaban un montón de espacios blancos entre medias que hacía que el ojo se pudiese ordenar y reconocer los sitios, ¿no? Total, que ese fue un poco el punto de partida del diseño. Luego vino la polémica, sacaron el mapa antes de tiempo sin haberlo acabado, por motivos de campaña, por lo que fuera. Y yo lo que hice fue, bueno, de la gente, de las quejas que iban llegando, fue incorporando cambios, porque había algunas que me parecieron interesantes. Alguien dijo, no, son muy duros los bordes. Bueno, pues los redondeé. Hubo cosas que tomé en cuenta, ¿no? El poner el tiempo que se tardaba, esas estaciones donde había una conexión, pero que era muy larga, poner los minutos que se tarda andando. Y la verdad es que fue un mapa útil, ¿no? Pero ya te digo que recibimos hasta amenazas de muerte. Yo contestaba todas las cartas, les explicaba el proceso y mucha de la gente se disculpaba. Joder, perdóname, no sabía que habíais hecho el trabajo así. Seguro que ha sido el tema más complejo que has hecho. Sí, de los más, y lo hicimos en un tiempo insuficiente. Realmente tuvimos 4 meses para hacer un trabajo que yo creo que hubiera requerido 1 año. Un profesional, y vamos cerrando, pero es una pregunta comprometida. Un profesional creativo se puede, que en el fondo es un artista, ¿se puede negar a hacer algo a un cliente? ¿O no debe? Hombre, ¿O claro, no debe? Claro que te puedes negar, pero también puedes perder la cuenta. O sea, eso es un poco lo tienes que valorar. Yo te comentaba antes, cuando hemos tomado un café, que una de las cosas que agradezco de no haber trabajado en una empresa nunca ni haber tenido un jefe es la libertad, hombre, la esclavitud de que tienes tu empresa y que no tienes, en el fondo, no tienes vacaciones ni desconectas 100%, pero yo también he tenido la libertad de repente decir que no a una empresa que facturábamos a lo mejor el 30% de nuestra facturación y decir, no me apetece trabajar con estos tíos porque me parecen unos maleducados, y cortar. Y no pasa nada. Bueno, pasa que dejas de facturar eso, pero eres libre de elegir con quién trabajas. Y luego, sin embargo, yo creo que hay que tener una actitud en el trabajo de servicio. Los americanos, cuando yo estaba ahí, siempre decían be of service, ¿no? Cuando tú vas a trabajar, vas a ayudar a alguien, vas a ayudar a tu cliente a mejorar las cosas. Y yo siempre digo, yo antes, cuando eres más jovencito y tienes más ego, la parte de diseño, pues te cabreas cuando te hacen un cambio y tal. Ahora hablo con la gente que trabaja en el estudio y mira, nos están pagando por guardar ideas que vamos a poder aprovechar en otros proyectos. O sea, que no pasa absolutamente nada. Yo defiendo la idea que presento una vez. Y si el cliente no está convencido y me insiste en que vaya por otro camino, lo hago. Pero no lo hago a mala leche, lo hago todo lo bien que puedo. Y muchas veces lo que ocurre con esa actitud es que ellos mismos se acaban dando cuenta que lo que les habías planteado al principio era lo que valía. Bueno, trabajas un poco más porque efectivamente tienes que mostrar esa otra alternativa, pero hay que hacerlo con una buena actitud, no cabreado. Muy bien, Rafa. Se nos ha acabado el tiempo. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. A ti. Con tu gran historia, porque es una gran historia la tuya, la historia de tu vida, tanto personal como profesional. Espero que hayamos inspirado a otros y que, bueno, sea un ejemplo para gente que está empezando en este área. Y insisto, estás invitado a traer cuando acabes tu libro, ¿vale? Y vengas a presentarlo a este programa, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Venga, a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy
y acercando el mañana.